When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. This summer, soccer is here, and so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered with 30% off orders from Aldi, Kroger, and Dollar General. Everything you need to keep your crowd happy, delivered straight to your door. Chips, dips, fresh ingredients, and more. Order in so you can lock in for the games. 30% off your grocery order, only on Uber Eats for a limited time. Buenos días, querido oyente. Qué bendición que estés aquí. Tal vez estés cargando culpas, errores pasados o momentos en los que te has sentido tan lejos de Dios que hasta te preguntas si todavía Él sigue contigo. Pero escucha bien, este mensaje no es para quienes se sienten perfectos. Este mensaje es para quienes han caído una y otra vez, para quienes han tropezado, se han desviado o simplemente se han cansado. Y sin embargo, en lo más profundo de su alma, saben que Dios sigue ahí, fiel, paciente, extendiendo su mano, no para juzgarte, sino para levantarte una vez más. Si quieres comentar algo, escríbelo justo ahora en los comentarios. Te dejo una frase que resume lo que estás a punto de escuchar. Dios sigue siendo fiel. Escríbelo y decláralo desde ya sobre tu vida. Parte 1. Cuando fallas y sientes que ya no mereces el amor de Dios, hay momentos en la vida donde uno simplemente baja la cabeza, donde el corazón duele porque sabe que ha fallado. No es solo remordimiento, es algo más profundo. Es la sensación de haber decepcionado a aquel que nunca dejó de darte todo. A veces sentimos que ya no tenemos derecho de levantar la mirada al cielo, que después de tantas caídas, Dios debe haberse cansado, que su amor tiene un límite y que nosotros lo alcanzamos y lo sobrepasamos. Pero ¿sabes qué? Esa es la mentira más grande que el enemigo quiere hacerte creer, porque si logra convencerte de que ya no hay camino de regreso, entonces te quita la esperanza, y sin esperanza, el alma se apaga. Muchos piensan que Dios los ama cuando hacen todo bien, que mientras estén orando, ayunando, asistiendo a la iglesia y portándose bien, Él los mira con agrado. Pero si fallan, si ceden a una tentación, si se alejan por un tiempo, sienten que han quedado fuera de su gracia, como si Dios tuviera un interruptor que enciende y apaga su amor dependiendo de tus méritos. Pero eso, querido oyente, no es así, porque Dios no te ama por lo que haces, Él te ama por quien eres, y más importante aún, Él te ama por quien Él es, porque su fidelidad no depende de ti, sino de su naturaleza, y Él es amor, Él es misericordia, Él es fiel, aunque tú no lo seas. La Biblia lo dice con claridad en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 13. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Y ahí está la clave. Dios no puede dejar de ser fiel, porque ser fiel no es algo que Él hace de vez en cuando. Ser fiel es lo que Él es su esencia. Así como el sol no puede dejar de dar luz, así Dios no puede dejar de ser fiel contigo. Incluso cuando tú mismo te das la espalda, Él sigue ahí, firme, constante, esperando el momento en que decidas volver. ¿Y sabes qué es lo más impresionante de todo? Que cuando decides regresar, Dios no te recibe con reproches. No te sienta frente a Él para darte una lista de tus errores. No te exige explicaciones. No, Él corre a abrazarte, como lo hizo el padre con el hijo pródigo, esa historia tan conocida pero tan viva aún hoy. Aquel joven había desperdiciado todo, había tocado fondo, había perdido su dignidad, y sin embargo, cuando regresó, lo único que encontró fue un padre corriendo hacia él, con los brazos abiertos, con lágrimas en los ojos, con el corazón desbordado de amor. Así es Dios contigo.
Aunque hayas fallado 1000 veces, aunque sientas que ya no mereces su amor, aunque tu conciencia te grite que no eres digno, Él permanece fiel, porque su fidelidad no se rompe con tus errores. Su fidelidad no depende de tu comportamiento. Su fidelidad está anclada en su pacto eterno de amor contigo. Y es que Dios no hace contratos temporales, Él hace pactos eternos. Y cuando Él promete estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, lo dice en serio. No es una promesa condicional, no es estaré contigo mientras no falles. Es estaré contigo, pase lo que pase, aunque falles, aunque huyas, aunque te escondas, aunque grites que ya no puedes más, aunque digas que no mereces nada, aunque rompas todo, Él permanece fiel. No se cansa de ti. No te desecha. No se aleja. Al contrario, cuanto más roto estás, más cerca se pone. Porque Dios no tiene miedo de tus ruinas, Él las transforma. Él no huye de tu oscuridad, Él la alumbra. Él no se asusta de tu pasado, Él lo redime. Así de grande es su fidelidad. Y si hoy estás escuchando estas palabras con lágrimas en los ojos, sintiendo que esto es para ti, es porque Dios te está llamando, no para que le demuestres nada, sino para que descanses en su fidelidad. Él no quiere verte cargando culpas que ya perdonó. Él no quiere que vivas con cadenas que Él ya rompió. Él quiere que te levantes, que creas de nuevo, que te tomes de su mano y sigas caminando. Porque todavía hay promesas que se van a cumplir en tu vida. Todavía hay capítulos por escribir. Todavía hay luz para ti. Y todo empieza cuando decides creer que, aunque falles 1000 veces, Dios siempre permanece fiel. Parte 2. La fidelidad de Dios no se rompe con tus caídas, se revela en medio de ellas. Hay algo profundamente conmovedor en mirar hacia atrás y darse cuenta de todas las veces que no merecíamos nada. Y aún así, Dios no nos dejó. No fue en nuestros mejores momentos donde más clara se vio su fidelidad, sino en esos donde fallamos, donde lo negamos con nuestras acciones, donde sabíamos que estábamos mal y aún así persistimos. Y sin embargo, ahí estaba Él, sin moverse, sin cerrarnos la puerta, sin darnos la espalda. Porque la fidelidad de Dios no se rompe cuando caes. Todo lo contrario, se revela. Es en el polvo de tus derrotas donde su gracia brilla más fuerte. ¿Alguna vez has sentido vergüenza de orar después de fallar? ¿Has sentido que no tienes palabras para acercarte a Dios porque fuiste tú mismo quien soltó su mano? Esa sensación que duele en lo más hondo, como si tus labios ya no tuvieran derecho a pronunciar su nombre, como si la culpa tuviera más fuerza que la misericordia. Pero quiero decirte algo, no hay condenación para los que están en Cristo. No hay cadena que no se pueda romper, ni error que Dios no pueda cubrir con su amor. Lo que tú ves como ruina, Él lo ve como un punto de partida. Dios es un experto en levantar lo que otros desechan. Mira la historia de Pedro, ese hombre que caminó sobre el agua, que fue testigo de milagros, que dijo con fuerza que jamás negaría a Jesús. Pero cuando llegó el momento, lo negó. No una, no dos, sino 3 veces. Y no solo eso, lo hizo con temor, con palabras duras, incluso jurando que no lo conocía. Imagínate la culpa que sintió Pedro después. El peso de haber fallado justo cuando más se necesitaba su lealtad. ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Lo desechó? ¿Lo reemplazó? ¿Lo acusó? Jesús lo buscó. Lo restauró. Le preguntó 3 veces si lo amaba, no para recordarle su traición, sino para sanar su herida, para devolverle su propósito. Y Pedro, el que falló, fue el que más adelante se levantó como una de las columnas del Evangelio. ¿Ves? Así actúa la fidelidad de Dios. Donde otros ven un fracaso, Él ve una oportunidad. Donde el mundo dice, ya no sirve, Él dice, todavía no he terminado con él. Esa fidelidad no está hecha de condiciones. No te ama más cuando estás bien, ni te ama menos cuando estás mal. Su amor es estable, firme, eterno. Como dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 y 23. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos,
porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, cada mañana. No de vez en cuando, no solo cuando oras. Cada mañana. Incluso las mañanas donde no te sientes digno. Incluso los días en que ni siquiera sabes cómo empezar. Dios renueva su misericordia sin preguntar por tu rendimiento. No te pasa factura por tus errores, te ofrece gracia. Su fidelidad no caduca. Y es precisamente cuando te das cuenta de eso que algo en ti comienza a sanar, porque ya no se trata de ganar su amor, sino de descansar en él. Ya no vives con miedo de fallar, sino con gratitud porque sabes que aunque lo hagas, Dios no se irá, no se rinde, no abandona. No cambia su plan contigo por tus caídas, las incluye, las redime, las transforma en testimonio. Muchos creen que Dios trabaja solo con los fuertes, que sus planes solo se cumplen en los valientes, los constantes, los espirituales. Pero si fuera así, ¿por qué eligió a hombres tan rotos en la Biblia? Moisés era tartamudo e inseguro. David cometió errores gravísimos. Elías tuvo crisis de ansiedad y quiso morir. Pablo persiguió cristianos. Todos fallaron, todos cayeron, pero la fidelidad de Dios los levantó, porque Dios no busca perfección. Él busca corazones dispuestos, dispuestos a reconocer su necesidad, dispuestos a rendirse, dispuestos a creer otra vez. Tal vez tú te sientes como uno de ellos. Tal vez vienes con cicatrices, con un historial que te avergüenza, con un corazón partido. Pero déjame decirte algo. Esos son los corazones que Dios más ama restaurar. Porque cuando Él pone su mano sobre tu vida, tu historia cambia. Have no fear, Chosen Foods is here to defend your favorite foods from the forces of seedy oils and sketchy ingredients. With cooking oils, salad dressings, and mayo, all powered by the good fats from 100% pure avocado oil and simple, delicious ingredients. Chosen Foods. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Introducing Fidelity Trader Plus, the next generation of advanced trading from Fidelity. Customize your tools and charts and access them seamlessly across desktop, web, and mobile. For faster trades, anywhere you go. Try the all-new Fidelity Trader Plus. Learn more about our most powerful trading platform yet at fidelity.com/trader plus. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE, SIPC. Ya no se trata de lo que hiciste, sino de lo que Él está a punto de hacer. Ya no eres definido por tus caídas, sino por su fidelidad. Así que no te escondas más. No sigas creyendo que Dios está decepcionado contigo. Él te conoce mejor de lo que tú te conoces, y aún así te sigue llamando. Él no te eligió porque eras perfecto. Te eligió sabiendo cada paso en falso que ibas a dar, y aún así decidió usarte. Esa es la clase de fidelidad que transforma vidas. Querido oyente, si todavía tienes aliento, entonces todavía hay propósito. Si estás escuchando estas palabras, no es tarde. Dios sigue escribiendo tu historia. Él sigue creyendo en ti. Y aunque falles 1000 veces más, su fidelidad seguirá intacta. Parte 3. Cuando tu corazón se rinde, el corazón de Dios responde con restauración. Hay un momento en el que el alma se quiebra, no por una tragedia externa, ni por el abandono de alguien, sino por algo mucho más íntimo. Darse cuenta de que uno mismo ha sido el causante de su propio dolor. Que las decisiones que tomamos, las actitudes que mantuvimos o las palabras que dijimos nos alejaron de Dios. Y en ese punto, querido oyente, muchos bajan la cabeza y se rinden. Pero no ante Dios, sino ante la culpa. Se entregan al silencio, al aislamiento, a la resignación. Se convencen de que ya fallaron demasiado, que no hay retorno, que su historia con Dios terminó. Pero te quiero hablar a ti, que te sientes así, a ti que sabes que te alejaste, a ti que sientes que ya no hay vuelta atrás. Escucha con atención. No importa cuántas veces hayas fallado, si hoy decides rendir tu corazón con sinceridad,
Dios responderá con restauración, porque Él no está esperando que llegues impecable. Él no está pidiendo que le expliques cada error. Él solo quiere una cosa, tu corazón. Un corazón que se rinda, que se humille, que reconozca que necesita su amor más que el aire. El libro de los Salmos, capítulo 51, verso 17, dice: El sacrificio que agrada a Dios es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Lo ves? Lo que conmueve a Dios no es tu currículum espiritual, no son tus logros ni tus obras. Es un corazón sincero que reconoce su necesidad. Ese tipo de corazón no es rechazado. Ese corazón quebrado, aun con todas sus fallas, es el que Dios toma en sus manos para hacer algo nuevo. Y cuando tú te rindes con honestidad, algo empieza a suceder. No se abren los cielos con rayos y truenos, no aparece una voz audible, pero dentro de ti, algo cambia. Comienza a brotar una paz suave, como un susurro. Empiezas a sentir que no estás solo, que aunque no lo merezcas, Dios está ahí, no con reproches, sino con gracia, no con acusaciones, sino con ternura. Porque su fidelidad no te grita tus fallas, te recuerda su amor. En muchas ocasiones somos nosotros quienes levantamos muros, no Dios. Somos nosotros los que nos escondemos, como Adán lo hizo en el huerto. Fue Adán quien se alejó, fue él quien tuvo miedo. ¿Pero qué hizo Dios? Lo buscó, lo llamó, le preguntó: ¿dónde estás? Y esa misma pregunta Dios la hace hoy contigo. No porque no sepa dónde estás físicamente, sino porque quiere que tú mismo reconozcas dónde estás espiritualmente. Quiere que lo mires y le digas: aquí estoy, caído, roto, confundido, pero aquí estoy. Y cuando tú das ese paso de rendición, cuando ya no escondes tus fallas, sino que las traes delante de Él, entonces Dios hace lo que solo Él puede hacer: restaura. Él no parcha, Él transforma. Él no tapa por encimita, Él sana desde la raíz. Y eso, querido oyente, solo sucede cuando decides dejar de correr y te detienes en su presencia. Dios nunca ha buscado perfección. Si así fuera, ninguno de nosotros estaría calificado. Él busca humildad, y cuando la encuentra, su fidelidad se desata en forma de perdón, de consuelo, de restauración. Mira lo que dice el profeta Isaías, capítulo 1, verso 18. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la fidelidad de Dios. No solo te perdona, te limpia. No solo te recibe, te restaura. Y hay algo más que necesitas saber: rendirse no es debilidad. Rendirse delante de Dios es la mayor muestra de fortaleza espiritual. Es reconocer que solo no puedes, que necesitas dirección, que necesitas gracia, que necesitas un nuevo comienzo. Y esa rendición, ese acto de humildad, activa en el cielo una respuesta que lo cambia todo. Porque cuando tú te quiebras delante de Dios, Él no te pisa, Él te levanta, no te desprecia, te abraza, no te reprime, te restituye. Piensa en la parábola del hijo pródigo una vez más. Ese joven no volvió con grandes promesas, no regresó diciendo que jamás volvería a fallar. Number volvió diciendo: ya no soy digno de ser llamado hijo. Pero el padre lo abrazó, le devolvió su lugar, lo vistió de honra y celebró su regreso. ¿Por qué? Porque el corazón rendido siempre tiene lugar en la casa del Padre. Y así como ese padre corrió hacia su hijo, hoy Dios está corriendo hacia ti. No con ira, no con reproches, con gozo. Porque aunque hayas fallado 1000 veces, Él permanece fiel. Y si hoy decides rendirte, no para esconderte, sino para ser restaurado, entonces prepárate. Porque cuando el corazón se rinde, el cielo responde. Parte 4. No eres tus errores. Dios te llama por tu nombre, no por tu caída. Hay una trampa sutil pero poderosa que muchas personas no logran identificar a tiempo, y es la voz del enemigo que susurra: tú eres tu error.
Te dice que lo que hiciste te define, que tu identidad ahora es pecado, que ya no eres hijo, que ahora eres mancha. Y lo peor es que, cuando uno está débil, con el corazón herido, es muy fácil creerle. Empiezas a pensar que eres mentiroso porque mentiste, que eres impuro porque caíste, que eres débil porque te rendiste, que ya no tienes valor porque fracasaste. Y con ese pensamiento, pierdes el rumbo. No levantas la mirada. Te sientes indigno. Y por dentro te dices, yo no soy suficiente para Dios. Yo ya lo arruiné. Pero escúchame con atención, querido oyente. Esa no es la voz de Dios. Dios no te llama por tu caída. Él te llama por tu nombre. Cuando Jesús resucitó y se le apareció a María Magdalena, le habló por su nombre, no por su pasado. No le dijo mujer endemoniada ni le recordó de dónde la había sacado. Le dijo, María, porque así hace Dios. Él te llama como Padre, como Redentor, como quien sabe quién eres en lo más profundo, más allá de lo que hiciste, más allá de lo que perdiste. Él no te reduce a tu error, te levanta con tu propósito. En el libro del profeta Isaías, capítulo 43, verso 1, Dios dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Ahí está, en palabras eternas, Dios te puso nombre, no etiqueta, no juicio, nombre. Y ese nombre está escrito en su corazón. No importa cuán lejos hayas ido, no importa cuán bajo hayas caído, ese nombre no ha sido borrado. Él sigue viéndote como hijo, como hija, como creación amada. Porque Dios no cambia su percepción de ti por una temporada oscura. Él mira más allá. Él ve el final desde el principio. Él ve lo que todavía no alcanzas a imaginar. Y aquí está lo más hermoso. Cuando Dios decide usarte, no lo hace porque no ve tus fallas, lo hace a pesar de ellas, porque su poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando tú mismo reconoces que no puedes, Él demuestra que sí puede. Porque es ahí, en ese vacío que tú no sabes llenar, donde Él se manifiesta con más fuerza. Dios no busca una hoja de vida sin manchas, busca corazones disponibles, dispuestos, rendidos. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has querido esconderte de Dios porque sentiste vergüenza? Tal vez oraste menos, tal vez ya no fuiste a la iglesia, tal vez dejaste de leer la Biblia, y todo porque sentiste que no estabas a la altura. Pero Dios nunca te pidió que fueras perfecto. Te pidió que vinieras a Él, que te acercaras, que lo buscaras. Y si algo deja claro la historia bíblica, es que Él nunca rechaza a quien lo busca con sinceridad. ¿Recuerdas a Zaqueo? Era un cobrador de impuestos, despreciado por su pueblo, marcado por la avaricia. Pero tenía curiosidad. Quería ver a Jesús. Y aunque era pequeño de estatura, se subió a un árbol solo para poder observarlo. Y cuando Jesús lo vio, no lo ignoró, no lo acusó, no lo juzgó. Le dijo, baja, hoy voy a tu casa. ¿Te das cuenta? Jesús no esperó a que Zaqueo se corrigiera antes de acercarse. Fue el amor y la fidelidad de Jesús lo que transformó a Zaqueo, no el castigo, no la culpa, sino la gracia. Porque la gracia de Dios te busca donde estés, pero no te deja igual. Y eso mismo quiere hacer contigo. No importa si hoy sientes que estás muy lejos, no importa si te ves como un caso perdido. Dios no ha dejado de llamarte, y cada vez que te llama, lo hace por tu nombre, no por tu error. No te dice traidor, no te dice impuro, no te dice fracaso. Él te dice hijo, Él te dice restaurado. United connects you to more of the world than any U.S. airline, and United for Business can get your company where you need to go. Whether you're growing a business or managing travel for thousands, they offer solutions to fit your needs. Track expenses, create reports, and manage traveler perks. Plus, employees earn Mileage Plus miles while your company saves on travel. Get started with no minimum spend or flight requirements. Visit business.united.com/podcast. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today.
I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. I sold my car in Carvana last night. Well, that's cool. No, you don't understand. It went perfectly. Real offer, down to the penny. They're picking it up tomorrow. Nothing went wrong. So, what's the problem? That is the problem. Nothing in my life goes as smoothly. I'm waiting for the catch. Maybe there's no catch. That's exactly what a catch would want me to think. Wow, you need to relax. I need to knock on wood. Do we have wood? Is this table wood? I think it's laminate. Okay, yeah, that's good. That's close enough. Car selling without a catch. Sell your car today on Carvana. Pickup fees may apply. Él te dice, amado. Así que ya basta de dejar que el pasado te dicte tu identidad. Ya basta de dejar que el enemigo te hable más fuerte que la voz de Dios. Porque el enemigo siempre te recordará lo que hiciste. Pero Dios te recordará quién eres en Él. El enemigo quiere que vivas mirando hacia atrás. Dios quiere que avances, que camines con la frente en alto, no por orgullo, sino por perdón. No porque seas perfecto, sino porque fuiste perdonado. Tú no eres tus errores, eres el propósito de Dios en proceso. Eres una obra que Él no ha terminado. Y cuando Él empieza algo, lo termina. No se rinde, no te deja a medias. Su fidelidad va contigo hasta el final. Así que camina otra vez, cree otra vez, confía otra vez, porque aunque falles 1000 veces, Dios sigue viéndote con amor. Y su fidelidad no depende de tu fuerza, depende de su promesa. Y Él, querido oyente, no rompe promesas. Parte 5. No es el final. Dios sigue escribiendo tu historia. Hay días donde el alma se cansa, donde ya no es solo la culpa lo que pesa, sino la resignación. Te dices a ti mismo, esto es lo que hay, yo soy así, ya no puedo cambiar. Te convences de que tu historia se manchó tanto que no vale la pena seguir escribiendo, como si ya todo estuviera dicho, como si no hubiera más capítulos por delante. Pero quiero hablarte hoy con todo el peso del cielo detrás de estas palabras. No, este no es el final. Dios sigue escribiendo tu historia, y mientras sigas respirando, todavía hay páginas nuevas por abrir. Lo que pasa es que el enemigo siempre quiere que creas que tu último error es tu capítulo final. Él te dice, ya lo arruinaste, ya no hay vuelta atrás, Dios no va a usarte después de esto. Pero esa es una visión pequeña, limitada, humana, porque Dios no escribe historias lineales, Él escribe redenciones, no trabaja en líneas rectas, trabaja en procesos. Y en esos procesos hay caídas, sí, pero también hay levantamientos, hay lágrimas, pero también hay gozo al amanecer. Hay silencios, pero también hay respuestas. Porque Dios no necesita que tu historia sea perfecta, necesita que sea real. Y en lo real, lo más hermoso es ver cómo su fidelidad se mantiene firme, aun cuando tú sientes que todo está roto. Mira, muchas personas en la Biblia tuvieron momentos donde pensaron que todo había terminado. José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente, años completos sintiendo que su historia no tenía sentido. Y sin embargo, ¿sabes qué? Dios nunca dejó de escribir. Cuando parecía que todo estaba perdido, vino el giro divino. La cárcel se convirtió en trono. La traición se convirtió en propósito. El dolor se convirtió en plataforma. Porque cuando Dios está escribiendo tu historia, incluso lo que otros usan para destruirte, Él lo transforma en parte del plan. Querido oyente, puede que hayas fallado, puede que te hayas equivocado de camino, puede que hayas lastimado a otros o incluso a ti mismo. Pero eso no significa que Dios haya soltado el lápiz. Él no deja su obra inconclusa. Como dice la carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 6, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo ves claro, ¿verdad? Él la perfeccionará. No dice, la dejará a la mitad. No dice, se rendirá contigo. Dice que la va a completar. Y eso significa que incluso cuando tú no ves avance, Dios sigue obrando. Incluso cuando tú sientes que todo se detuvo, Él sigue escribiendo. A veces en silencio, a veces
en medio de tus lágrimas, pero siempre con fidelidad, porque cada error puede convertirse en lección, cada caída puede abrir camino a una victoria, cada herida puede ser cicatriz que testifique que sobreviviste y que Dios no te soltó. La fidelidad de Dios no se manifiesta solo cuando todo va bien, se muestra con más claridad cuando todo va mal, y aún así, Él permanece. No se va, no cambia de idea, no cancela el llamado que puso sobre tu vida. Aun si otros te han dado la espalda, aun si tú mismo te has dado por vencido, Dios sigue ahí, con la tinta de su gracia escribiendo palabras nuevas sobre páginas arrugadas por el dolor. Y algo que debes saber es esto: a Dios no le asustan los finales falsos. Él permite que llegues al borde, que pienses que ya todo terminó, solo para mostrarte que Él tiene la última palabra, que cuando tú dices, ya no hay más, Él dice, ahora es cuando comienzo, porque el Dios de la Biblia es especialista en finales sorprendentes. Transformó la cruz, que era símbolo de muerte, en el mayor símbolo de esperanza. Usó una tumba vacía para anunciar la mayor victoria. Y así quiere obrar en tu vida. Quizá hoy piensas que el capítulo más triste de tu historia es el que más pesa, pero puede que ese capítulo se convierta en el más poderoso testimonio cuando Dios lo redima. Porque así como las cenizas se transforman en belleza, así como el invierno da paso a la primavera, así también tu caída puede convertirse en el inicio de tu resurrección. Así que no cierres el libro todavía, no bajes los brazos, no te conformes con quedarte estancado en lo que fue. Hay más, mucho más, y no depende de ti fabricarlo con tus fuerzas, depende de que creas que Dios aún está contigo, que su fidelidad no expiró, que su amor no se detuvo, que su gracia aún tiene tinta para escribir nuevas líneas. Hoy es un buen día para volver a decir, Señor, escribe tú mi historia, con mis fallas, con mis debilidades, con todo lo que soy. Y verás cómo Él, con manos de Padre, comienza a trazar un camino que nunca imaginaste. Porque aunque falles 1000 veces, su fidelidad es más fuerte que todas tus caídas juntas. Parte 6. Cuando otros te dan por perdido, Dios ya planea tu levantamiento. Hay algo muy doloroso en la experiencia humana, y es ese instante en que los demás dejan de creer en ti. Puede ser después de una mala decisión, un fracaso público o un error que marcó a otros. En ese momento, los rostros cambian, las palabras se enfrían y uno empieza a notar ese juicio silencioso que pesa más que cualquier grito. Ya no te miran igual, ya no te buscan, ya no te incluyen. En su mirada se percibe una especie de sentencia. Ya no sirves, ya no puedes, ya no hay nada que rescatar. Y lo peor es que muchas veces ese juicio no viene de desconocidos, viene de quienes más esperabas apoyo. Pero escúchame con atención, querido oyente. Cuando otros te dan por perdido, Dios ya está planeando tu levantamiento. Porque Él no te mira con los ojos del mundo. Él no analiza tus errores como lo hacen los hombres. Donde el mundo ve fracaso, Él ve futuro. Donde los demás dicen se acabó, Dios dice estoy empezando. Porque su fidelidad no se rige por la opinión ajena. Su fidelidad está anclada en su propia voz, y esa voz sobre tu vida no ha sido silenciada. Uno de los ejemplos más impactantes de esto en la Biblia es la vida de David, un joven que fue ungido como rey, pero que cometió uno de los pecados más graves: adulterio, traición y asesinato. Cualquiera pensaría que su historia se arruinó para siempre, que después de eso nadie volvería a mirarlo con respeto, que su llamado había muerto. Sin embargo, Dios no lo desechó, lo confrontó, sí, lo quebrantó, claro, pero también lo restauró, porque el corazón de David, aún después de fallar, siguió siendo un corazón que buscaba a Dios, y por eso, hasta hoy, sigue siendo recordado como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que ni siquiera tus peores fallas pueden cancelar el propósito de Dios si tú decides regresar con sinceridad. A veces las personas te definen por tu peor momento, pero Dios te define por su promesa. Las personas te recuerdan por tu caída,
Pero Dios te recuerda por el plan que aún tiene contigo. Las personas miran el punto donde caíste. Dios mira la línea completa que sigue, porque tu historia no termina en la escena del error. Tu historia sigue si tú decides creer que su fidelidad no cambia. Cuando Jesús fue crucificado, a su lado habían dos criminales, ambos condenados, ambos colgados en la cruz por sus errores. Pero uno de ellos hizo algo que cambió por completo su eternidad. Reconoció a Jesús. Dijo, «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Eso fue todo. Una frase sencilla, una expresión de fe en el momento más oscuro de su vida. Y Jesús le respondió con una promesa que estremeció los cielos. «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Piensa en esto por un segundo. Ese hombre no tuvo tiempo de arreglar nada, no pudo enmendar lo que hizo, no pudo volver atrás ni hacer obras para compensar. Solo tuvo un instante, y en ese instante la fidelidad de Dios lo rescató. Porque cuando otros lo vieron como escoria, como basura humana colgada en una cruz, Jesús lo vio como alma redimida. Así es la gracia, así es la fidelidad de Dios, poderosa, inmediata, inmerecida, pero disponible. Y lo más impactante es que ese mismo poder está disponible para ti, hoy, ahora. No importa si ya nadie cree en ti, no importa si tus amigos se alejaron, si tu familia ya no espera nada de ti, si tú mismo ya no ves un... This episode is brought to you by Fox One. Watch all 104 matches of the FIFA World Cup live in 4K for just $19.99 a month with 3 days free. Build your own multi-view, choose up to 3 streams, and follow player spotlights. Stay on top of every moment with live stats, highlights, and instant replays. The FIFA World Cup, streaming live on Fox One. Offers are subject to change. See fox.com for complete terms and conditions. By the time I hit my 50s, I'd learned a few things, like how family is precious. Work can always wait. And 99% of people over 50 already have the virus that causes shingles. Not everyone at risk will develop it, but I did. The painful, blistering rash disrupted my life for weeks. Don't learn about your shingles risk the hard way. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. Hey, I like your new RAV4. Thanks, yours too. What does RAV stand for anyway? To me, it's the Remarkably Advanced Vehicle. Really? To me, it's the Runway Approved Vehicle for its amazing style. What about Remarkably Adaptable Vehicle because of its versatile cargo space? Or Really Admired Vehicle? Oh, or Really Awesome Vehicle. It really is the recreational activity vehicle. The stylish 2026 Toyota RAV4 Limited. What's your RAV4? Camino. Lo que importa es que Dios no ha cambiado de opinión. Su plan sigue en pie. Su fidelidad sigue activa. Y en el cielo no se han cancelado tus promesas. Querido oyente, no pongas un punto final donde Dios solo ha puesto una coma. No asumas que estás terminado cuando Dios solo está doblando la página. Lo que otros no ven en ti, Dios ya lo sembró. Y cuando Él planta algo, lo cuida, lo protege, lo espera. Porque su fidelidad no se mueve por la opinión pública, se mueve por el amor eterno que Él siente por ti. Si hoy estás escuchando esto, desde el fondo emocional más profundo, si sientes que no tienes fuerzas, si todo a tu alrededor parece cerrado, escúchalo bien. Dios no ha terminado contigo. Y cuando Él dice, levántate, ninguna caída puede impedirlo. Cuando Él dice, vive, ninguna herida es demasiado profunda. Cuando Él dice, aún hay propósito, no importa cuántos hayan dejado de creer. La fidelidad de Dios es más fuerte que el abandono humano, es más poderosa que el juicio de los hombres, y es más constante que cualquier promesa rota que hayas vivido. Así que hoy, no te definas por lo que hiciste, defínete por lo que Dios aún puede hacer contigo, porque si estás respirando, es porque todavía hay esperanza. Y si hay esperanza, hay futuro. Parte 7. No te saliste del plan de Dios, solo estás en una curva del camino. Hay momentos donde uno mira hacia atrás y dice, si tan solo no hubiera hecho eso, si tan solo hubiera tomado otra decisión, si tan solo hubiera sido más fuerte. Y esas frases,
se repiten una y otra vez en la mente hasta convertirse en una pesada nube de remordimiento, porque uno empieza a creer que por culpa de sus errores se salió del propósito de Dios, que ya no va en el camino correcto, que su desobediencia fue tan grave que lo sacó del plan original. Y esa idea te paraliza, te hunde, te hace creer que, aunque Dios te perdone, ya no te usará como antes, como si hubieras perdido la versión más valiosa de tu historia, como si lo mejor ya hubiera pasado. Pero escúchame con atención, querido oyente. No te saliste del plan de Dios. No estás perdido, no estás fuera. Estás en una curva del camino, y aunque el trayecto haya cambiado, el destino sigue en pie. Porque Dios no necesita caminos rectos para llevarte a donde quiere. Él también usa los desvíos. Él también usa los valles. Él también usa las rutas que tú mismo abriste por error para volver a tomarte de la mano y redirigirte. Y lo hace con fidelidad, con amor, sin reproches, porque nunca dejó de ver el final que planeó para ti desde el principio. Muchos creen que la voluntad de Dios es frágil, que si tú te equivocas, todo el plan se rompe. Pero eso no es verdad, porque Dios es soberano. Él no improvisa, Él no reacciona. Él previó cada paso tuyo, incluso los que darías fuera de su voluntad, y aún así diseñó una historia donde todo puede ser redimido. No, tus errores no sorprenden a Dios, y su plan contigo no fue cancelado por tu desobediencia, fue adaptado por su misericordia. Así de grande es su fidelidad. Un ejemplo poderoso de esto es la historia de Jonás. Dios lo envió a Nínive, pero él decidió huir en dirección contraria. No fue un error inocente, fue una desobediencia deliberada. Tomó un barco en sentido opuesto, se alejó y terminó en el vientre de un pez. ¿Y qué hizo Dios? ¿Lo reemplazó? ¿Escogió a otro profeta? ¿Canceló el plan? Dios usó el mismo pez para regresarlo al lugar del propósito. Porque con Dios, incluso tu desvío puede ser parte del camino. Dios no aprueba tus errores, pero tampoco los desperdicia. Él los transforma. Él los convierte en lecciones, en madurez, en profundidad. Porque a veces, querido oyente, las heridas más profundas te preparan para el ministerio más real. Y eso que creías que te había sacado del propósito puede convertirse en la plataforma que Dios usará para hablar a otros. Porque la fidelidad de Dios no solo te perdona, también te restaura al lugar de la misión. Y esto es clave. Dios no te hace volver atrás para castigarte, te hace volver para realinearte, para que entiendas que tu pasado no te descalifica, te moldea, que no estás caminando fuera del diseño, estás siendo redirigido por su gracia. Y esa gracia no es débil, es poderosa. Esa gracia es lo que te levanta cada mañana, lo que sostiene tu alma cuando ya no sabes cómo continuar. Esa gracia es la que susurra: aún estoy aquí, aún creo en ti, aún tengo planes contigo. Muchos te habrán dicho que perdiste el llamado, que Dios ya no puede usarte como antes, que tu error te marcó para siempre. Pero eso no es lo que dice la palabra, porque Romanos, capítulo 11, verso 29 declara: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Lo ves? Irrevocables. Eso significa que nadie los puede anular. Ni tú, ni otros, ni tus errores. Lo que Dios te dio, lo que sembró en ti, sigue ahí. Y Él no se arrepiente de haberte llamado. No, Él no se retracta. Su fidelidad no está condicionada a tu perfección, está basada en su promesa. Y quizás hoy te sientes como si estuvieras demasiado lejos de lo que soñaste, como si hubieras dado demasiadas vueltas, como si ya no pudieras volver al centro. Pero Dios es el maestro de los regresos inesperados. Él abre caminos en el desierto, Él pone ríos en la sequedad, Él hace florecer lo que parecía muerto. Porque donde tú ves una curva, Él ve una preparación. Donde tú ves un retraso, Él ve el momento perfecto. Donde tú ves fracaso, Él ve fundamento para algo más grande. Y aquí viene algo profundo. A veces no se trata de volver a ser la persona que eras antes del error.
Se trata de convertirte en alguien nuevo después de Él, alguien más sabio, más fuerte, más compasivo, más sensible a la voz de Dios. Porque tus fallas no solo te quebraron, también te limpiaron de orgullo, de autosuficiencia, de vanidad. Y ahora, después de haber tocado fondo, estás más listo que nunca para caminar en propósito. Porque ya sabes que no puedes solo, porque ya aprendiste que sin Dios no hay avance. Querido oyente, no estás fuera del propósito, solo estás en un punto del proceso, y Dios, que empezó la obra, la está completando con cada paso, con cada lágrima, con cada oración, incluso con cada silencio. Porque cuando tú piensas que te alejaste demasiado, Él ya está a tu lado. Cuando tú sientes que te desviaste, Él ya preparó el regreso. Y cuando tú crees que ya no hay futuro, Él sigue escribiendo. No importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuánto tiempo llevas sintiéndote lejos, Dios sigue viendo lo que puso en ti. Y aunque te hayas detenido, aunque hayas perdido el rumbo, su fidelidad no te ha soltado. Su fidelidad no se ha rendido. Porque para Dios, una curva no es un final, es solo una nueva dirección hacia el mismo destino. Parte 8. Dios no te ama menos por haber fallado. Su amor no disminuye, permanece intacto. Una de las mentiras más destructivas que se infiltra en el corazón después de una caída es esta: Dios ya no me ama igual. Es como si el amor de Dios fuera un tanque que se vacía cada vez que tú te equivocas, como si cada error que cometes drenara una porción de su afecto, y cada vez que tropiezas, Él te mirara con menos ternura, con menos cercanía, con menos interés. Y eso es devastador, porque empiezas a relacionarte con Dios como alguien que tolera tu presencia, no como alguien que anhela tu alma. Caminas con miedo, con inseguridad, sin confianza, sin libertad. Y ese no es el tipo de relación que Dios quiere contigo. Porque la verdad, querido oyente, es otra muy distinta. No, Dios no te ama menos por haber fallado. Su amor no disminuye, su amor no se debilita, su amor no se enfría, su amor permanece intacto, completo, inquebrantable. Porque su amor no está sostenido por tu comportamiento, su amor está sostenido por su esencia. Y Dios es amor. No se comporta amorosamente de vez en cuando. Él es amor todo el tiempo, incluso en medio de tus peores errores. Y esto no es una idea bonita, es una verdad bíblica. En la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 39, dice: Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Ni lo profundo, ni lo oscuro, ni lo fallido, ni lo sucio, ni lo que hiciste ayer, ni lo que piensas que nadie más sabrá. Nada te puede separar de ese amor que no se apaga, que no se diluye, que no se retira cuando tú caes. Piensa un momento en el amor de un padre o una madre hacia su hijo. Cuando el niño aprende a caminar, ¿cuántas veces se cae? Muchas. Y sin embargo, cada vez que cae, el padre no lo ama menos, no lo desprecia, no le dice ya no eres mi hijo porque tropezaste. Todo lo contrario, corre a levantarlo, lo anima, lo abraza y le dice con cariño: inténtalo de nuevo, yo estoy contigo. ¿Por qué haría menos Dios, que es el Padre perfecto, que conoce tu alma desde antes que fueras formado, que ve cada parte rota de ti y aún así te escoge todos los días? Jesús lo dejó claro en la parábola de la oveja perdida. 100 ovejas, una se pierde, y el pastor deja las 99. Need a laptop that's built to perform and designed to last all day? Select Windows 11 PCs starting at $499.99 are now at Best Buy. Learn more at bestbuy.com. Best Buy. Imagine that. I wrote a little song to remind you, Choice Hotels get you more of the experiences you value. The Cambria Hotel's got it all. A rooftop bar, have a ball. Bring a date, your squad, or even your mom. Book direct at choicehotels.com.
The most memorable gifts aren't found, they're made. Zazzle is a custom marketplace where you pick any product, a mug, a card, a tote, a phone case, and make it personal. A photo, a name, an inside joke. The kind of gift that actually fits the person. That's what 30 million customers have been coming back to Zazzle for over 20 years to find. Right now, save 25% on your first order at Zazzle.com. That's Zazzle.com. Make it zamazing. Para buscar a la que se fue, no porque valga menos, no porque se haya alejado demasiado, sino porque para él cada alma tiene un valor incalculable, y cuando la encuentra, no la regaña, no la empuja, no la arrastra, la carga en sus hombros, la lleva con ternura, la celebra. ¿Te das cuenta del corazón de Dios? Tu error no te ha convertido en alguien menos amado. No, tú sigues siendo la oveja por la que Él dejó todo. Tú sigues siendo la joya preciosa por la que pagó con su propia sangre. Y aunque sientas que has fallado muchas veces, su mirada hacia ti no ha cambiado. Él te ve con la misma compasión, con el mismo deseo de restaurarte, con el mismo amor con el que te formó desde el vientre de tu madre. Y es importante que entiendas esto. El enemigo siempre querrá hacerte creer que Dios está molesto contigo, que ya no quiere hablarte, que te observa con decepción. Pero esas son proyecciones humanas. Eso es miedo disfrazado de verdad. Dios no proyecta el enojo humano. Dios manifiesta su amor eterno. Y ese amor se ve más fuerte justamente cuando tú más necesitas perdón. ¿Sabes cuándo experimentas de verdad el amor de Dios? No es cuando todo va bien, cuando estás firme, orando, ayunando, con ánimo espiritual alto. Es en esos momentos oscuros donde tú mismo no te soportas, donde sientes que fallaste de nuevo y que ya no tienes nada que ofrecer. Y ahí, en ese lugar de cenizas, Dios te abraza con un amor que no entiendes, que no mereces, pero que te envuelve y te sostiene. Porque el amor de Dios no es solo sentimiento, es compromiso, es pacto, es promesa. Y Él prometió amarte todos los días, incluso los días donde tú no te amas a ti mismo. Y si hoy estás escuchando esto con lágrimas, con una mezcla de culpa y esperanza, con el corazón en un hilo, déjame decirte algo que puede cambiarlo todo. Dios te sigue amando igual que el primer día, ni más ni menos. Su amor por ti no tiene gradaciones, es completo, absoluto, total. Y ese amor es más fuerte que tu pasado, que tu error, que tu miedo. Ese amor es lo que te está llamando ahora mismo, no a esconderte, no a justificarte, sino a volver, a confiar, a descansar. No importa cuántas veces hayas fallado, su amor no se desgasta. No importa si crees que no lo mereces, su amor no se negocia. Está ahí, firme, esperándote. Y cuando lo aceptas, cuando lo recibes, algo en ti empieza a sanar. Porque el amor de Dios no solo te perdona, te repara, te limpia, te restaura y te devuelve la dignidad que creías perdida. Así que hoy no corras más, no te escondas, no calles tu dolor, ven tal como estás. Porque el amor de Dios no ha cambiado, porque su fidelidad no tiene sombra de variación, porque aunque tú hayas cambiado, Él permanece igual. Parte 9. No importa cuántas veces caíste, lo que cuenta es que te levantes una más. La vida espiritual no es una línea recta, es una batalla constante, una caminata donde el alma tropieza, se sacude, se cansa y a veces incluso se arrastra. Hay días donde parece que avanzas a pasos gigantes y otros donde cada centímetro cuesta una guerra interior. Y eso, querido oyente, no significa que estés fracasando, significa que estás caminando. Porque solo quien lucha tropieza, solo quien intenta avanzar corre el riesgo de caer. Pero hay algo que marca la diferencia entre quienes se quedan estancados y quienes llegan lejos. No es que nunca caen, es que cada vez que lo hacen, se levantan una vez más. Y es aquí donde se manifiesta una de las facetas más hermosas de la fidelidad de Dios, porque Él no espera que camines sin errores. Él espera que no dejes de caminar, que no abandones, que no te rindas.
porque su fidelidad es lo que te da fuerza cuando ya no puedes más. Su fidelidad es la que te levanta del suelo cuando estás convencido de que no mereces ni un paso más. Y cuando todos a tu alrededor te señalan por haber fallado otra vez, Dios te extiende la mano y te dice: vamos, levántate, yo sigo contigo. El libro de Proverbios, capítulo 24, verso 16, dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Eso significa que incluso los justos, los que aman a Dios, los que tienen temor de Él, también caen. Pero su historia no termina ahí. Se levantan. Porque no es la caída lo que define tu historia, sino la decisión de no quedarte allí. Y es que muchas veces lo que más nos duele no es el pecado en sí, sino haber vuelto a tropezar con lo que juramos que ya habíamos vencido. Es esa sensación de: otra vez fallé, otra vez fui débil, otra vez volví a lo mismo. Y eso duele, lastima el alma, frustra, y te hace pensar que tal vez nunca cambiarás, que ya es parte de ti. Pero eso también es una mentira, porque Dios no te salvó por tus fuerzas, ni espera que te santifiques solo. Él sabe que la transformación es un proceso, que hay luchas que toman tiempo, que hay heridas que sanan por capas, y aún así, su fidelidad permanece. Mira la historia de Simón Pedro. No solo negó a Jesús una vez, lo hizo 3 veces, justo después de prometer que daría su vida por él. ¿Te imaginas esa traición? ¿Te imaginas la culpa de mirar al Maestro a los ojos justo después de negarlo? Y sin embargo, después de la resurrección, Jesús fue a buscarlo, lo llamó por su nombre, y no para reprocharle, lo restauró, le confió el cuidado de sus ovejas, le devolvió el propósito, porque Jesús sabía que Pedro caería, y también sabía que se levantaría, porque el fracaso no fue el final, fue solo una página más en la historia de su redención. Asimismo contigo, quizá hayas tropezado más veces de las que puedes contar, quizá te prometiste que no volverías a ese lugar, a esa persona, a ese hábito, y volviste, y ahora sientes vergüenza, cansancio, resignación. Pero quiero que escuches esto con el alma abierta. Dios no ha terminado contigo, porque si aún puedes sentir su llamado, su voz, su presencia, es porque sigue creyendo en ti. Y si Él no se ha rendido, tú tampoco debes hacerlo. La fidelidad de Dios no solo te alcanza para perdonarte, también te da la fuerza para volver a intentarlo, para orar de nuevo, para adorarlo, aunque te sientas sucio, para leer su palabra, aunque sientas que no mereces escuchar su voz. Porque no se trata de merecer, se trata de responder. Y cuando tú decides levantarte una vez más, aunque sea con rodillas temblorosas, aunque sea con el corazón herido, el cielo celebra tu decisión. El enemigo quiere que te enfoques en la cantidad de veces que caíste. Dios quiere que recuerdes la promesa de que cada vez que te levantes, Él estará allí para sostenerte. No con enojo, no con desprecio, con amor, con ternura, con poder. Y quiero que te grabes esto. Cada vez que te levantas después de una caída, no estás comenzando desde cero. Estás empezando desde la experiencia, desde una conciencia más profunda de tu necesidad de Dios, desde una dependencia mayor de su gracia. Estás más consciente, más humilde, más sensible, y eso te hace más fuerte, no más débil, porque las almas más maduras no son las que nunca caen, sino las que siempre se levantan con más humildad y más fe. Así que hoy, querido oyente, si has caído 1000 veces, levántate una vez más, porque no se trata de cuántas veces caes, se trata de no quedarte caído. Y mientras Dios esté contigo, y Él siempre lo está, hay esperanza, hay camino, hay perdón y hay propósito. Parte 10. El perdón de Dios no es temporal, es profundo, eterno y transformador. Cuando fallamos una y otra vez, hay una pregunta que comienza a surgir en el alma como un susurro inquietante. ¿Será que Dios ya se cansó de perdonarme? Porque llega un punto donde ni siquiera tú mismo te perdonas, donde miras hacia atrás y ves una historia llena de promesas rotas, compromisos olvidados
y momentos donde sentiste la presencia de Dios, pero aún así volviste a caer. Y ahí, en ese espacio de duda y remordimiento, el corazón se llena de miedo. Miedo a haber agotado la gracia, miedo a que ya no haya más misericordia disponible, miedo a que Dios diga, hasta aquí llegué contigo. Pero escúchame con todo el corazón, querido oyente. No, Dios no se cansa de perdonarte. Su perdón no es un cupo limitado. No es como si llevara una cuenta y después de cierto número de veces te cerrara las puertas. Su perdón es eterno, profundo, inagotable. No se desgasta, no caduca. No depende de ti, sino de Él. Y como Dios es eterno, su perdón también lo es. Mira lo que dice el Salmo 103, versos 11 y 12. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esa no es una imagen poética solamente, es una declaración espiritual. Cuando Dios te perdona, no guarda un archivo con tus errores, no lo deja como antecedente, no te condiciona con amenazas. Él toma ese pecado, lo arranca de tu vida y lo lanza tan lejos como está el oriente del occidente, y lo hace por amor. Adobe Firefly is the all-in-one creative studio with AI-powered image and video editing for today's creative process. Built for creators of every kind, Firefly helps you generate, edit, and experiment fast. Because the asks aren't getting smaller, the budgets aren't getting bigger, and the timelines, oh yeah, still tight. With all the best creative AI models in one place, Firefly brings your ideas to life. Unlock a better way to make with Adobe Firefly. Porque su fidelidad cubre tus errores y su gracia sana tus consecuencias. El perdón de Dios no solo borra tu culpa, también restaura tu identidad. Porque el pecado no solo hiere tu relación con Dios, también daña la forma en que tú te ves a ti mismo. Te empiezas a sentir indigno, sucio, descalificado, y ahí, justo ahí, el enemigo se aprovecha. Te hace pensar que aunque Dios te perdonó, ahora te mira con otros ojos, que ya no eres útil, que te salvó, sí, pero que no confía en ti. Y eso es mentira, porque Dios no solo perdona, restaura, renueva, renace en ti. Vuelve a confiarte cosas, no porque tú seas perfecto, sino porque su poder se perfecciona en tu debilidad. Piénsalo, si Dios solo perdonara para dejarte en un rincón sin propósito, entonces su perdón sería incompleto. Pero no, su perdón es total. Él borra tu pecado y te devuelve tu misión. Te restituye, te reintegra. Y lo hace con la misma pasión con la que te creó. Porque cuando Dios decide perdonar, no lo hace a medias. Lo hace por completo, desde lo profundo hasta lo eterno. Y tal vez tú has pensado, sí, yo sé que Dios me perdona, pero yo no me perdono a mí mismo. Esa frase es una cárcel emocional, porque te mantiene atado a lo que ya fue perdonado por Dios. Y aquí hay una verdad poderosa. Si el Creador del universo ya te limpió, ¿por qué tú sigues ensuciándote con los recuerdos? ¿Qué autoridad es mayor que la suya para seguir acusándote? Ninguna. Así que es momento de soltar esa culpa, de creer de verdad en lo que Él ya hizo, de caminar con libertad, no una libertad sin responsabilidad, sino una libertad llena de gratitud. Porque ahora sabes que cada paso que das, no lo das para ganarte el amor de Dios, sino como respuesta a ese amor que ya fue dado sin medida. Mira el ejemplo del apóstol Pablo. Antes de ser Pablo, fue Saulo, un perseguidor de cristianos, un hombre que arrastró a muchos a la muerte por su fe. Y sin embargo, cuando tuvo un encuentro real con Jesús, fue perdonado de forma total. No a medias, no con reservas, total. Y no solo eso, Dios lo usó para llevar el Evangelio más allá de las fronteras, para fundar iglesias, para escribir cartas que hoy nos siguen alimentando el alma. ¿Cómo es posible que alguien con ese pasado fuera tan usado por Dios? Porque el perdón de Dios no mira el pasado, mira el corazón rendido. Y en un corazón que se entrega sin reservas, Dios puede hacer cosas extraordinarias. Y tú, querido oyente, no estás lejos de eso. Tal vez tu historia no es como la de Pablo, pero tus errores, tus decisiones y tus pecados
también han sido cubiertos por la misma sangre, por el mismo sacrificio, por el mismo amor. Y si Dios te perdonó una vez, te perdona otra, y otra, y otra. No porque hagas del perdón una excusa para seguir cayendo, sino porque en algún momento ese amor te transformará desde lo más profundo y ya no querrás seguir igual. Porque el verdadero perdón no solo libera, también cambia, sana, te reconstruye. Entonces, si hoy te sientes indigno, si piensas que Dios te ha perdonado demasiado, si sientes que ya abusaste de su gracia, quiero que sepas esto: su fidelidad es más grande que tu historial de caídas, y su perdón no es un favor momentáneo, es un acto eterno que sigue vivo cada vez que te acercas con humildad. No estás rechazado, no estás marcado por tu pasado, estás perdonado, estás restaurado, estás amado. Y lo mejor de todo, aún puedes avanzar, porque el perdón de Dios no es una meta, es el punto de partida para todo lo nuevo que viene. Y si decides creerlo, entonces, querido oyente, prepárate para caminar en libertad como nunca antes. Parte 11. Dios no se impresiona por tu fuerza, pero se conmueve por tu sinceridad. En un mundo donde todo parece medirse por logros, méritos y rendimiento, muchas personas han terminado creyendo que deben presentarse ante Dios con una especie de currículum espiritual, como si necesitaran demostrarle que han orado lo suficiente, que han servido con excelencia, que han evitado ciertos pecados, que han acumulado un nivel mínimo de santidad para poder acercarse sin temor. Y si no lo han hecho, entonces se alejan, se esconden, se retraen, porque sienten que no están a la altura. Pero déjame decirte algo que puede cambiar tu relación con Dios para siempre. No, Dios no se impresiona por tu fuerza. No está buscando un creyente de fachada perfecta, ni un alma que aparenta estabilidad mientras por dentro se está desmoronando. Lo que realmente conmueve el corazón de Dios es tu sinceridad, tu verdad sin filtros, tu alma sin máscaras, esa confesión que sale entre lágrimas, esa oración que no tiene estructura ni elocuencia, pero sí tiene verdad. Dios no necesita verte fuerte, Él necesita verte real. Mira cómo actuó Jesús con los que lo rodeaban. Cuando se acercaban a Él los fariseos con su religiosidad pulida, con sus largos rezos, con sus rostros serios y cumplidores de la ley, Jesús veía el corazón vacío. Veía la apariencia, pero no la verdad. En cambio, cuando se acercaban pecadores, quebrantados, endemoniados, prostitutas, ladrones, gente rota que ya no podía ocultar su necesidad, Jesús no los rechazaba. Los tocaba, los sanaba, los restauraba, porque no estaban aparentando nada. Estaban diciendo con todo su ser: necesito a Dios. Y eso, querido oyente, es lo que Dios quiere de ti hoy. No necesita que vengas con palabras bonitas. No espera que traigas un discurso impecable. Él espera que traigas tu corazón, aunque esté quebrado. Que vengas con tu herida abierta, con tu vergüenza a flor de piel, con tu arrepentimiento sincero, porque lo único que impide que Dios te abrace no es el pecado, es la mentira, es el orgullo, es la autosuficiencia, es esa falsa idea de que puedes solucionarlo todo antes de volver a Él. Pero Dios no quiere que soluciones nada sin Él. Dios quiere ser parte de la solución. Dios quiere tomarte de la mano justo en medio de tu desastre, no cuando estés bien, no cuando tengas todo en orden, ahora, aquí, en este mismo momento. El Salmo 34, verso 18 dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Eso significa que tu dolor, tu sinceridad, tu quebranto, no lo alejan, lo atraen. Cada vez que dices con humildad: fallé, pero te necesito, el cielo se abre, porque Dios no busca cristianos invencibles, busca corazones rendidos. La parábola del fariseo y el publicano es el mejor ejemplo. Uno oraba con orgullo, agradeciendo por no ser como los demás. El otro ni siquiera podía levantar la mirada al cielo, solo golpeaba su pecho diciendo: ten misericordia de mí, pecador. ¿Y quién salió justificado? El segundo, el que fue sincero, el que no fingió,
el que fue tan honesto que su alma quedó desnuda delante de Dios. Porque la sinceridad no es debilidad, es poder espiritual, es lo que te conecta con la misericordia, es lo que activa la restauración. Cuando tú eres sincero, reconoces tu humanidad, y al reconocerla, permites que Dios intervenga con su divinidad. Muchos hoy caminan cargando una doble vida, no porque sean malos, sino porque tienen miedo. Miedo de ser juzgados, de ser rechazados, de ser tratados con dureza si se atreven a decir la verdad. Pero Dios no es como los hombres. Dios no va a escupirte la cara si vienes con el corazón abierto. Dios te va a lavar, te va a cubrir, te va a sanar. Porque Él no busca el escándalo de tu pecado. Él busca el milagro de tu redención. Y eso solo ocurre cuando te atreves a ser sincero, cuando oras sin esconder nada, cuando le dices, Señor, no puedo más, no entiendo lo que me pasa, me duele fallarte, pero vuelvo porque sé que solo tú puedes restaurarme. Cuando ya no maquillas tu herida, sino que la expones con fe, con humildad, con dependencia, ahí empieza la transformación. Querido oyente, tu fuerza no conmueve a Dios. Tu apariencia de control no lo emociona. Él no necesita ver que tú puedes solo. Él quiere ver que reconoces que no puedes sin Él. Y en ese punto exacto donde reconoces tu fragilidad, ahí empieza su fidelidad a obrar con más poder. Porque el quebranto sincero abre el cielo. La rendición honesta activa los milagros. La confesión sin filtros desata la restauración. Entonces deja de intentar impresionarlo. No lo necesitas. Solo abre tu corazón, tal como está, y di la verdad, aunque tiemble tu voz, aunque te duelan las palabras, aunque no sepas cómo empezar, porque lo más puro que puedes hacer delante de Dios es ser quien realmente eres. Y créeme, eso toca su corazón.